Antes le voy a dar un pequeño preámbulo. El viernes pasado, mientras estábamos nosotros en la transmisión, estaba siendo detenido el fiscal del estado de Morelos, el fiscal general del estado de Morelos. Por el cargo que tiene un fiscal que es autónomo del poder ejecutivo de cada estado y a nivel federal, tiene fuero. ¿Qué significa el fuero? Que no puede ser detenido. En todo caso, tendría primero que pasar por un juicio político y luego ya ser detenido, ¿sí? O cometer un delito grave, como un asesinato que, digamos que está grabado que asesina a alguien. ¿Vale? Pues este señor fiscal del estado de Morelos no tenía ninguna de esas agravantes. Pero el señor fiscal había seguido todas las denuncias en contra de Cuauhtémoc Blanco, esta rata que salió del fútbol, que yo no sé por qué mucha gente lo quiere, esta rata que sale del fútbol y que luego se convierte en gobernador de Morelos y que es hoy el principal socio del crimen organizado y que ha robado, pero de lo lindo. Bueno, pues para quitar del medio al fiscal y para proteger a Cuauhtémoc Blanco, la rata Cuauhtémoc Blanco, la rata blanca, y a su familia y a toda esta banda criminal, López ordenó que detuvieran al fiscal y lo detuvieron de manera ilegal. Bueno, la verdadera tragedia, el título de la columna es El dictador asustado muestra los dientes. La verdadera tragedia que hoy viven México y los mexicanos, más allá del escándalo por los libros de texto, es el mensaje que se lanza o que lanza el dictador de Palacio al ordenar la detención de forma inconstitucional del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, a quien incluso le fabricaron delitos inexistentes. Es decir, que el hoy fiscal de Morelos fue víctima de una atrocidad legal similar a la que ordenó López Obrador contra Rosario Robles, quien aún padece los efectos de la chicanada judicial a pesar de que ya está en libertad. ¿Y por qué es una tragedia la detención de Uriel Carmona? Porque el fiscal de Morelos amenazó con llevar preso al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y de revelar el tamaño de las complicidades de toda la banda criminal del narcotráfico que asaltó el poder en esa entidad. El exfutbolista debía ser detenido al minuto después de dejar el cargo al frente del gobierno de Morelos, que falta un año más o menos, ya que hasta ese momento cuenta con inmunidad constitucional, la misma inmunidad que violentaron la Marina y la Fiscalía del Distrito Federal en el caso de la detención de Uriel Carmona. Vínculos criminales que curiosamente empiezan con el presidente Obrador, quien no solo ha solapado al gobernador Blanco, sino que, igual que el presidente Petro de Colombia, financió su partido y su candidatura presidencial con el dinero del narcotráfico y del crimen organizado. Por eso, para que Uriel Carmona no llegara al fondo de la complicidad de Cuauhtémoc Blanco y de toda la mafia llamada Morena, complicidad con el crimen organizado, por supuesto, desde Palacio se ordenó la violación constitucional para llevar preso al exfiscal de Morelos, quien permanecerá encarcelado en tanto el exfutbolista se convierte en senador o diputado, para de esa manera seguir impune. En otras palabras, queda claro que, cual fiera acorralada, el dictador López está en pánico y por esa razón enseñó los dientes con la ilegal detención del hoy ex fiscal de Morelos. ¿Y cuál es el mensaje que lanza López Obrador? Precisamente ese: que vea todo el que quiera ver y escuche todo el que quiera escuchar. Ay de aquel que se atreva a perseguir a los pillos y ladrones de Morena, porque será encarcelado, se le fabricarán delitos y, si es necesario, se violará el fuero constitucional para callarlo. Mensaje dirigido a políticos, candidatos presidenciales, opositores,
a jueces, fiscales, ministros de la Corte, pero sobre todo a periodistas. Y es que igual que las fieras, un dictador acorralado no solo resulta impredecible, sino capaz de todo, o de casi todo. Sí, un político acorralado y asustado, como el presidente mexicano, no solo es una bomba de tiempo, dispuesto a dinamitar el Estado todo, incluidas las instituciones democráticas, sino que es el mayor peligro para la estabilidad del propio Estado. Y es que solo es cuestión de ver y escuchar los gestos y el lenguaje corporal y los arranques de ira del mandatario mexicano en las últimas semanas, sobre todo cuando se refiere a Xóchitl Gálvez, para entender que no solo está asustado, sino acorralado y presa de pánico. Pánico por el descomunal fracaso de su gestión, verdadera montaña de mentiras, dislates y raterías generalizadas que en un gobierno opositor sin duda terminarán con la persecución judicial de todos los integrantes de un gobierno criminal y cómplice de las peores atrocidades. Pero el temor de López va más allá del fracaso de su gestión. Resulta que frente a escándalos como el ocurrido en Colombia, en donde se destapó la alianza del presidente Petro con el narco, en Palacio se vive un estado de pánico frente a la posibilidad de que en México se destape la misma cloaca que vincula al gobierno federal y a los gobiernos estatales de Morena con las más poderosas bandas criminales, las de Sinaloa y Jalisco, las mismas que persigue el gobierno de Estados Unidos. Y son fundadas las razones para temer no solo al juicio de la historia, sino a la posibilidad real de que todos los morenistas terminen presos por sus complicidades en el saqueo generalizado ante la complicidad y con las bandas criminales del narco. Es que más allá de su mentiroso discurso cotidiano y de una realidad alterna que solo aparece en su cabecita loca, que es un auténtico espejismo engañabobos, lo cierto es que día con día López será más peligroso, al extremo de poner en riesgo la libertad y la vida de aquellos que se atreven a cuestionarlo o que pudieran derrotarlo. Por eso, desde todos los frentes arreció la guerra de López contra la senadora Xóchitl Gálvez. Por eso López intensificó la persecución contra el Poder Judicial y contra la Suprema Corte, además de contra los fiscales estatales. Por eso ya es un escándalo mundial la persecución del presidente mexicano contra los críticos de su fallido gobierno. Sí, cual fiera acorralada, López Obrador será más peligroso conforme llegue el final de su mandato. Y sí, será capaz de todo. Y todo es todo. Hoy, en el caso del fiscal de Morelos, solo vimos una probadita. Claro, si no es que resulta asesinado en el penal al que fue enviado. Al tiempo. Bueno, resulta que después de esta detención ilegal, todos los que saben de derecho, yo no soy abogado por supuesto, yo soy periodista, todos los que saben de derecho dicen que esto fue ilegal, violó la Constitución, violó el debido proceso, violó el fuero que tiene un fiscal estatal. Bueno, después de todo esto, hoy en la mañana López estaba feliz y aplaudió que hayan detenido al fiscal.